Sonja Uribe de Legality está con nosotros. Sonja, un placer como siempre tenerte aquí. Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy? Buenas tardes a todos, buenas tardes en cabina. Bueno, pues hoy tenemos un tema que prácticamente es la continuación del que acaban de concluir. Hoy vamos a hablar de lo que es la violencia intrafamiliar y esto digo que es como la continuación porque como todos sabemos desde hace más de una década, la violencia intrafamiliar no era percibida como el grave problema social que es hoy en día. En la República Dominicana se trataba esto como una situación que pertenecía al ámbito más bien privado y no merecía la atención del Estado. Común era dar por un hecho que entre los conflictos de pareja los terceros no debían de opinar o ante castigos de muchas veces desproporcionados a los menores, los padres entendían que tenían un derecho absoluto sobre dichos menores. Entonces, hoy hemos invitado para hablar de este tema una invitada que es una profesional especialista en esta materia de violencia intrafamiliar, que es la doctora María Ramos Agramonte, Procuradora General Adjunta, la cual tiene 21 años de servicio ante el Ministerio Público y actualmente se desempeña representando al Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia. Es docente en la Escuela Nacional del Ministerio Público y en la Escuela de Posgrado de APEC y de otras universidades. Bienvenida, magistrada. Eh, y para empezar, magistrada, no sé si usted tuvo la oportunidad precisamente de ver la pregunta del señor Pou y cómo concluyó la anterior entrevista. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué ha cambiado en nuestro país para que se haya generado el cambio de percepción de que ya los conflictos en el hogar no es un problema privado, sino un tema de interés social que involucra al Estado? Sí, muchísimas gracias, Sonja, por la invitación. También aprovecho para felicitarte en este espacio que es muy importante para informar a la población. Bien, ¿qué ha cambiado? Yo diría que este cambio se ha producido por dos razones. La primera es los números, como decimos los numeritos, las estadísticas. Fíjate que en el año pasado, en 2020, estuvimos dentro de los primeros o dentro de la lista de los países de Latinoamérica con mayor eh, tasa de violencia. O sea, terminamos en 1,9% y eso es mucho, amén de la situación de la pandemia. Quizás un poco, podemos decir que frenó un poco, por un lado, a pesar de la convivencia en el espacio físico, porque las personas también aprendieron de esa experiencia. Tenemos también que terminamos pues el año con una estadística de un 66 feminicidios, ¿verdad? Y eso es alarmante aún con el tema de la pandemia. Y ya para marzo de este año tenemos 13 casos de feminicidio para esta fecha. O sea, y solamente apenas estamos en el mes de marzo. Por otro lado, como tú decías, y agregando a lo que tú decías de lo que del espacio privado, ya podemos decir que es un cliché pensar o decir, promover que no me meto en casos de marido y mujer. Hay una gran parte de la población que ha entendido que ya no es un caso entre dos, el tema de la violencia, sino que es algo que nos atañe y que nos afecta a todos. Antes se escuchaba que dos parejas estaban peleando en la casa y se escuchaban los golpes. La gente decía, no, 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 yo no me meto porque eso pleito de marido y mujer no, pero ahora las personas intervienen y también tienen el acceso a llamar a diferentes medios como es el 911. También las personas pueden denunciar a través de los propios medios de comunicación, a través de las vías de acceso que le permite la Procuraduría General de la República. Es decir, que ya la situación ha cambiado, hay una gran parte, hay un sentimiento integral para abordar el problema y ya se está educando a través del Ministerio de Educación, o sea, de las iglesias, los clubes. El tema ha sido descubierto en procura de la defensa de las propias víctimas.
Magistrada, y una pregunta, ¿la violencia intrafamiliar abarca solo las manifestaciones físicas donde se pueden observar golpes y heridas o alcanza otros hechos? Por ejemplo, y me voy a la entrevista anterior, el hecho de que una madre eh, utilice o manipule un menor en contra del padre, ¿se podría constituir un tipo de violencia o cuáles son las manifestaciones de la violencia intrafamiliar que están tipificadas? Claro que no, no es solo la violencia física, tenemos la violencia verbal, psicológica, y estas pruebas son recogidas a través del Ministerio Público utilizando lo que es el peritaje psicológico. Es un instrumento que utilizan las psicólogas forenses que son aplicables a las víctimas de violencia y esto puede arrojar como resultado el nivel de afectación de la mujer. Es decir, antes era la violencia que no se veía, ahora sí se puede ver porque sí podemos tener esas evidencias a través de ese documento. Y la violencia física, la violencia psicológica, emocional, es la antesala de la violencia física. Es decir, es una alerta y es algo muy importante que hay que tomarlo en cuenta porque si una mujer va a presentar una denuncia, bueno, antes no se tomaba en cuenta. Doctora, deme un segundito, por favor. Viene el implacable para nosotros, que es el boletín de la una. Las vamos a dejar para que luego que vengamos de la pausa retomamos aquí en este mismo punto. Por favor, no se lo pierdan, continúen con Al Mediodía. Bueno, gracias, Jenny. Magistrada, una pregunta. Usted ahorita nos estaba diciendo hace unos minutos que realmente ya no es un tema privado, sino que es un tema público. Ahora, ¿quién es que tiene la obligación de realmente denunciar estos hechos de violencia? ¿Lo tienen los vecinos, los familiares? Y le enlazo con una pregunta. ¿Un hijo menor puede denunciar a un padre por violencia? ¿Quién es que tiene esta obligación? Magistrada, perdón, tiene el micrófono apagado. Sí, me escuchan, sí. Bueno, sí. Todo el mundo tiene derecho a denunciar. O sea, la ley no hace excepción en cuanto al derecho de denunciar. Por supuesto, un menor de edad puede denunciar a sus padres, puede ir tanto solo como acompañado de otro adulto y presentar su denuncia. Y por supuesto que el Ministerio Público tiene las puertas abiertas para recibir esa denuncia y hay que prestarle atención. Hay que tener mucho cuidado cuando un menor va a denunciar porque es señal de que pasa algo en el hogar. Porque fíjate que los menores de edad sienten miedo, temor a acercarse a una fiscalía. Entonces hay que tener ojo con eso, prestarle mucha atención porque algo está pasando muy importante, alguna situación de violencia hay en ese hogar. Magistrada, ¿y esas denuncias que puede presentar un vecino o un familiar son presentadas de manera confidencial o el atacante tiene acceso a saber quién fue que presentó la denuncia? Fíjate eso, la persona puede hacer su denuncia por las diferentes vías que gracias a Dios tenemos, ya contamos, por ejemplo, con la línea de auxilio, línea vida, tenemos el 911, puede denunciar directamente la víctima o puede denunciar un vecino, un familiar, no necesariamente tiene que identificarse porque de hecho el Ministerio Público puede apoderarse de oficio de una situación de violencia. Es decir, que las personas no tengan temor de denunciar por las diferentes vías. Si no quiere identificarse, basta que haya denunciado y debe hacerlo. Magistrada, y en el caso de que la violencia cometida contra el menor no sea necesariamente dentro del núcleo familiar, sino cometida por un vecino, un amigo, ¿dentro de qué ámbito en la Procuraduría entraría esta denuncia? Bueno, tenemos los diferentes departamentos de niños, niñas, adolescentes, en donde se va a procesar esos casos, pero no significa que la persona tiene que llegar directamente a uno de esos departamentos, puede ir a cualquier fiscalía y el caso ya se le darán las primeras atenciones y luego será el caso enviado a la jurisdicción competente. Es decir, que no necesariamente tiene que llegar al departamento de niñez, adolescencia y familia. Puede hacerlo a través de cualquier fiscalía. Bueno, magistrada, creo que ha quedado muy claro. Si no tienen otra pregunta en cabina, realmente
no entendemos ya la posición del Ministerio Público con relación a la violencia intrafamiliar y que queda claro que todo ciudadano tiene derecho a denunciar y a tener acceso a lo que es la protección del Ministerio Público. Y debe hacerlo, perdona, Sonia, también es importante que la obligación de denunciar se entienda que los médicos también, inclusive los médicos que tengan conocimiento de alguna situación de violencia, porque muchas veces van pacientes femeninas con situaciones de golpe y el médico debe entender y saber identificar algunos golpes, algunas situaciones físicas que son un indicador de que ha habido una situación de violencia y debe el médico también denunciar, está en la obligación de hacerlo. Muy importante eso último que acaba de decir, magistrada. De verdad estamos muy agradecidos con su presencia, agradecemos mucho también a la Procuraduría por haber permitido su presencia hoy en el día aquí compartiendo con nosotros, y a nosotros solamente nos queda despedirnos como cada martes, poniéndonos a la disposición de todos los oyentes a través de nuestras redes sociales, legalityrd.com, donde estamos para servirle. Buenas tardes y gracias nuevamente, magistrada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a la magistrada y a Sonia por siempre brindarnos información de primera línea, información de calidad. Yo creo que muchas personas están mucho más iluminados sobre este tema. Gracias por estar con nosotros. Seguimos.